Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el versículo 34 hoy de este motín de los orfebres de Éfeso. Aquí nos encontramos en esta situación en que Pablo había predicado en Éfeso, ciertamente que como toda prédica de Pablo, comienza a dar sus efectos. Esa es una de las cosas muy interesantes, así como nos narran los Hechos de los Apóstoles y siempre las actividades también de los apóstoles, es decir, de los primeros cristianos, la primera comunidad. Y entonces la gente, en la medida en que os indujina veñan de Yara, es lo que está pasando. Y por eso aparece el famoso Demetrio. Demetrio es alguien que fabricaba, dice, reproducciones en plata del templo de Diana. Hemos ya conversado bastante y en este versículo 34 queremos subrayar el aspecto que dice: en cuanto advirtieron que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas: ¡viva la gran Diana de los Efesios! Aquí entonces, en primer lugar, se está subrayando el hecho, dice, en cuanto advirtieron que era un judío. Ñande ya es Samaguri, que estamos en Grecia, es decir, en Éfeso, en una ciudad donde también se nota que hay mucha religiosidad, la religiosidad hacia la diosa Diana. Entonces, Pablo, es cierto que las y a Pablo comienzan después de esta escucha. Este es el famoso anuncio. Esto que es interesante, lleva también para nosotros el querigma. Porque Ñande es decir, Ñahendú, Yahesha, Moogoto, Pape Ñande Yara, Ñande no es nada, Moogoto, Ñande Yaguatabana. Es el primer elemento esencial y fundamental sería esto. Hacia dónde tenemos que caminar, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Y después vendría todo lo demás como consecuencia, ¿verdad? Porque en la medida en que Ñande Ñahendú, Upeago Jinala Ñande Peñande cristianismo, cuando organizamos y cuando ponemos una estructura. Ñande Ñambojera, el segundo lugar es el categeo, o sea, la catequesis. En cuanto que existe un primer elemento que es el querigma, el anuncio, Pablo, Oñemonguetaje, Ishu, Cuera lleva, Baeba Peñan de Yara,
cuál es el regalo de Dios, cómo Dios cumple sus promesas. Ahora, por otra manera, de otra forma, le está diciendo, y bueno, landere guerovianos, a landeres endurojina, a peo más pona venda pues sabes andere a ver reñamindo ese a homa hina pendeñi amene con asome a pendere coñe bueno más lleva ahí bueno she areco se vete y te coe pajú. Hacia ahí está apuntando. Y entonces necesito qué cosa, queridos amigos, necesito el catejeo, es decir, la catequesis. Tengo que dar razón de mi fe. Añe penuana hay cuá. Esa es la catequesis. Catequesis significa saber entender por dónde tenemos que hacer el camino. Porque algunos goñandé ya pitagua unte en eso del anuncio. Sí, Shaurovia, sí, Jesús de Nazaret, sin nombre ya lleva. Cuando hablamos de un aspecto más bien de anuncio, de querigma. Porque esa pues sería como una invitación. Lo que Pablo está haciendo aquí al comienzo es una verdadera invitación. Pero desde esta invitación, queridos amigos, después viene un segundo elemento. Después de la invitación viene aquí la preocupación de saber quién es verdaderamente este personaje a quien nosotros estamos presentando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Soy Pedro, vivo en Barcelona y me dedico al taxi. Mis aficiones, la primera de todas es ayudar a los demás. Por supuesto me gusta el deporte también, lo practico, pero el deporte me da más fuerza para servir a los demás. He sido muy tímido siempre, profundamente tímido, siempre muy escondido. Empiezo a salir a la discoteca, empiezo a ir a ver chicas pasar y mira aquella, mira aquella, mira aquella y mira aquella y qué buena está esa y qué buena está aquella y ahí nos quedamos. Oye, ¿te acuerdas qué buena estaba aquella? Qué buena, sí, estaban todas, pero ahí nos quedamos siempre, pum, pum, escuchando música y viéndolas pasar. Y ya cansado de toda esa historia, tenía ganas de tener una relación porque yo veía que en este plano hay futuro. Veo dos chicas por la calle, mis ojos se fueron para una de las dos, pero me planté ahí delante y es que ya te digo que ni me acuerdo de lo que le dije, solo sé que había quedado con ella. Me enamoro perdidamente de ella. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cómo? Total, que en una semana tenía ya todo listo. Llega el día de mi boda, entro dentro de la iglesia y le digo a mi madre, digo, mamá, qué iglesia tan bonita esta, ¿verdad? ¿Te gusta? Y es muy bonita, hijo, pues es la primera vez que la veo. Yo no había pisado una iglesia hacía 20 años. Yo antes no iba a la iglesia, después tampoco. Total, que estoy en mi casa un día durmiendo, llevaba 2 semanas casado. Me despierto muy temprano y cogí la moto y me fui a dar vueltas por Barcelona. Ay, por darme un paseo. Cuando subo de camino para casa, veo un parque con un porche muy bonito, con muchas flores, y me siento ahí y veo una iglesia, me pongo ahí a mirar la iglesia y me tocan la espalda, así por atrás. ¡Ostras! ¿Qué hace? ¡Padre! ¿Qué hace? Era el misionero que me dio el curso de boda, preparación al matrimonio, era él. Me dice, ¿qué haces aquí? Digo, mire, padre, he estado por aquí en un paseo en moto y he venido aquí. Qué casualidad, ¿no? De verle, padre. Y digo, no, hijo, eso no es casualidad. Digo, ¿entonces qué es? Eso se llama providencia. ¿Y eso qué significa? Eso que tú estás aquí por una razón. ¿Por qué no te quedas a misa? Digo, ostras, no tenía yo intención ahora, me está esperando. Venga, anda, quédate a misa, hombre.
Y me senté en el último banco de atrás de la iglesia, al final de todo. Y el Señor pues ya estaba ahí arriba afilando la flecha, ¿sabes? Cuando de arriba a la punta, ¡pum! No se escapa nadie, ¿eh? Empieza la misa y veo que el padre hace una señal así y digo, ostras, está mirando para aquí. Entonces me escondo así en la cabeza de que estaba delante, me escondo, ven para acá. Digo, ¿qué querrá? Voy para allá. Me dice, anda, ve a leer, lee. Digo, ¿qué? Pues ahí en el libro. Quedé totalmente clavado, no podía leer. Yo le decía al padre, no puedo, pero con el pensamiento, ¿no? Porque estaba clavado. Entonces me viene a la mente un pensamiento de mi niñez, cómo rezaba y le pedía a Dios, pues ayúdame en esto, en aquello otro, ¿no? Y con esa actitud de niño, sácame de aquí, de este apuro que, Dios mío, que no puedo leer, ayúdame, Señor. ¡Bum! Soltó la flecha rápido y sentí un amor inmenso, inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto con una potencia increíble. Luego me fui a mi sitio, apoyé mi frente en el banco delantero y ya a partir de ahí ya fue ese amor bajando, pero dejando una estela de paz que no olvidaré en la vida. Digo yo, ¿cómo le explico yo esto que me ha sucedido a mi mujer? Nos casamos por tradición, pero tampoco practicábamos. Y yo ahí digo, cariño mío, nos hemos casado y bueno, hacemos todo entre los dos y esto y el otro, pues miramos, yo te quisiera pedir una cosilla. Quiero ir todos los domingos a misa. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y a partir de entonces, que no he fallado ningún domingo. Y entonces empecé a leer el Evangelio, que no lo había leído en mi vida. Empecé a leer las Escrituras, ¿vale? Para conocer a aquel que me había producido esa sensación tan guay. Y entonces leí, la caridad, buscad ejercitarla. Bueno, pues, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A ver qué puedo hacer, ¿no? Me apunté de voluntario en una residencia de abuelos y ahí pues estuve 4 años. Cuando yo llegaba ya llevaban 3 horas esperándome. Yo me di cuenta que ahí hacía mucha falta de cariño. Y ese voluntariado con los ancianos me llenó de mucha alegría. Y doy con un grupo que se llama Jóvenes de San José. Y este grupo lo que se dedica es a los indigentes en la calle, a servir a los pobres. Y entro en Jóvenes de San José, me acuerdo la primera noche con un hoyón de lentejas así, una cola de 100 personas y yo allí, venga, a echar lentejas, todos con una alegría, digo, ostras, qué bien estoy pasando esta noche, tú, esto es una gozada. Esa noche yo creo que tardé en dormirme, la tira de tiempo, porque estaba así en la cama, me estaba sonriendo, acordándome de las caras y la felicidad de aquella gente. Señor, me encanta lo que hago. Trabajo de día en la construcción y de noche voy a los apostolados. Pero digo, Señor, yo quise hacer otra cosa. Y entonces estoy trabajando en una obra y veo un taxi, ¿vale?, pasar por la obra y deja una silla de ruedas. Tengo una hermana discapacitada, le di un ictus. Digo, qué guay sería poder sacar a mi hermana, llevarla a la playa, llevarla aquí. O sea, yo pensando en mi hermana, y ostras, en esa obra, los paletas se encuentran una imagen del corazón de Jesús que le faltaba un brazo. Digo, madre mía, el taxi adaptado, el corazón de Jesús que le falta un brazo, discapacitado. Veo demasiada coincidencia. Podía estar con enfermos durante el día y luego podía estar con los pobres durante la noche. Todo el día sirviendo. ¡Qué gozada! Y se ve que al Señor le gustó la idea. Vamos a buscar ahora a un chico, a Badalona. Lo suelo llevar a un centro, es un taller donde ellos hacen pues, sus actividades, ¿no? Bueno, es como un niño. Casi todos los que llevo en el coche, la gran mayoría, son como niños, ¿no? Trabajar con ellos es el mejor regalo que Dios me ha dado. ¡Vamos al ataque, Miguel!
Los queremos como si fuéramos hermanos. Yo me lo paso muy bien con él y le quiero mucho. Siempre digo que ellos son para mí como los ángeles en la tierra y son almas sencillas. Miguel pues tiene un corazón fabuloso y estar con él siempre, nada más mirarlo es sonreír. Y por eso trabajar con ellos es fabuloso. Con ellos de día y con los pobres por la noche. No se puede pedir más. Bueno, ahora vamos a pasar por un puente que ahí duermen dos personas, un padre y un hijo. Ahí duerme el padre, ¿lo ves? Y ahí duerme el hijo, un poquito más adelante. Cuando veo así un pobre en algún lugar así, pues rápidamente me apunto dónde está para venir a visitarlo cuando hacemos las salidas. Y proporcionarle pues aquellas cosas que puede necesitar. Yo no voy por ahí a la gente hablándoles así buenas a primeras de Dios ni... La gente entra en el taxi, por ejemplo, ¿vale? Sin que él se dé cuenta, yo lo miro y ya rezo un Padre Nuestro por él. Durante el camino, si esa persona me dice, ¡ay, qué virgen tan bonita lleva usted ahí en el volante! Esa es la señal. Entonces rápidamente, ¿qué hago? ¿Le gusta? Claro, lo está esperando usted. Tenga, hoy se va a dormir a su casa. Y se la doy. Le doy un beso y digo, adiós, madre. Lo que hago es tirar semillas cuando Dios quiere que las tire. Tírala aquí una semilla, échala por allá, haz esto, da aquella estampa. Hay que dejar que Dios actúe. Si lo hermoso es dejar que el Señor haga las cosas. Bueno, pues vamos a hacer una visita a un enfermo. Este hombre le dio un ictus, ¿vale? Y vive solo con su mujer. Es un cliente habitual del taxi que suelo llevar a recuperación. Vamos allá. Hola, José. ¿Cómo estás? Mira qué contento se ha puesto de golpe, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! Está emocionado. ¿Estás emocionado? Se ha emocionado. Está emocionado. Hay mucha gente sufriendo en Barcelona, muchos enfermos, y este apostolado que hacemos por la tarde de los sábados es para precisamente llevar un poco la alegría a esos corazones que están, a esas almas que están sufriendo, ¿no? Mira, esto es para que repartáis esta noche. Muchísimas gracias, Isabel, de parte de los pobres que lo van a recibir. Vayamos a visitar a aquellos pobres que más lo necesiten. Iremos al Hospital San Pau porque me llamó el otro día una persona diciendo que ahí había un hombre que a lo mejor quiere salir de la calle. Luego iremos a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, que también hay gente por ahí. Pedro es una persona que está ahí, o sea, lo da todo por las personas que están en la calle. Los trata muy bien, como si fuera pues sus hermanos, ¿no? Siempre lleva sus cositas, las reparte, saca la mochila y dice, a ver lo que tenemos aquí, a ver lo que sale, la abre, mira, una bufanda, un gorro. Sobre todo que te vean alegre, que te vean, ostras, si él puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Mejor yo me levantaba por la mañana que decía, ¿para qué me levanto si es que no? Y por la noche me acostaba y digo, mañana igual cojo una cuerda y me cuelgo. Ah, sí. Y ahora no, ahora soy feliz de verdad. Oye, es verdad. Increíble lo que hace, la labor de Pedro es alegría, pura alegría. Sí. Pedro es un tío, o sea, diría que es un tío 10. Bueno, yo soy de Guinea-Conakry, me llamo Khalil y la verdad hoy estoy bien, tengo mi trabajo y además dentro de poco estoy planificando unos proyectos para crear una empresa de energía solar en mi país para poder ayudar a más gente y estoy muy alegre con Pedro porque es un tío que ha estado a mi lado en cada momento que hacía falta. Y si ves a un hermano tirado en la calle o en un cartón o que se ha meado encima, está sufriendo ahí y hay que cambiarle los pantalones, hay que limpiarlo, hay que arreglarle la cama o el cartón, buscarle otra cosa, pero hay que ayudarle.
es llevarles esperanza, ilusión, ganas de vivir, amor. Eso es lo que necesitan para salir de la calle. Han salido ya un montón de la calle. Pero primero hay que romper esa espiral de sentirse que no valen para nada. Son muy amados de Dios y hay que demostrarle que son hermanos. Pues hay que quererle y hay que abrazarle. El amor de Dios es el que os saca de aquí. Con tanto ruido no se puede escuchar la voz de Dios. Hay que apartarse un poco del ruido, dedicar tiempo, este tiempo, Señor, para ti, para conocer tu voluntad y pedírselo cada día. Señor, ¿hoy qué quieres que haga? ¿A dónde me llevas hoy? Porque todos tenemos una misión que cumplir. Tú imagínate el Señor sonriendo de haber cumplido algo que Él quería para ti. ¡Qué felicidad! Alegrar a tu Creador. Si Él es pura felicidad, pura alegría, ¿qué no te va a dar entonces a ti? Participar de su misma felicidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Estamos en el versículo 34 hoy, que es la continuación, ciertamente, dentro de esta gran narración del motín de los orfebres de Éfeso. Y se nos presenta que apenas ellos advierten que era un judío el que iba a hablar, porque en el 33 dice que comienzan a empujar un poquitito, hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante, ¿verdad? Y este, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Entonces, sin embargo, cuando ellos advierten, miran y ven que era un judío, entonces todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas. ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Y aquí es donde ellos se quedan, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que el
fanatismo muchas veces no nos hace escuchar. No podemos entrar en un diálogo. ¿Por qué? Y porque el fanatismo, en este sentido, ya no quiere dar posibilidades, ya no da ninguna posibilidad de diálogo, de escucha, para poder entender, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Aquí ciertamente que se nos presentó incluso y decían que todo el mundo gritaba en el 32, decía todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia. Y la mayor parte de ellos ni siquiera sabía por qué se había reunido ahí. Nindo y cuaya en vez de para UPB oína, lleva para la niña reunida y cuaya. Y bueno, y así, al final, cuando ellos quieren poner a alguien, aquí a Alejandro, y lo van empujando y le está diciendo, bueno, ese mina, explica piña de derecho de cueva evalo y coajina, va a ser que tuña deña mañana con ambas con A, ¿verdad? Y entonces va a entrar en esta situación, y es Alejandro. Pero cuando Alejandro pide silencio con la mano, y cuando Alejandro dice, bueno, ven 2000 las etapas PM, sin embargo, ellos, dice, advirtiendo que era, y esto es el 34, lo que hoy justamente nosotros estamos subrayando, advirtiendo que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente delante ahí de toda la gente, etcétera, etcétera, y Alejandro, que estaba ahí enfrente, oh, Zapucay, durante 2 horas. Viva la gran Diana de los Efesios. Con eso le estaban cerrando toda posibilidad. Hubo algo y ahí ñandea lleva, porque cuántas veces, aquí estamos hablando del aspecto religioso, ¿verdad? Pero tenemos que mirar, decíamos, siempre en la Biblia las actitudes. Porque a veces la actitud la ñandengua, es la importante, ya esa. Va a ser comportar. En este caso es cómo se está comportando el pueblo, cómo se está comportando esta gente, todos los que fueron arrastrados. Imagínense, comenzó un poco primero, ¿verdad?, de desorden, pero que era de una manera un poco direccionada al comienzo con Demetrio y su grupo, ¿verdad? Pero pues esto ya se va agrandando, tu ojo, después aquí ya le mete otras personas y después ya entramos todos en un fanatismo, y por eso dice mucha gente, muchísimos de ellos, dice, ni siquiera sabía por qué se había reunido ahí. Y después más o menos está escuchando y después le mete, viva, que entonces la diosa Diana, etc. Ante la situación en que Alejandro quiere entrar, no a discutir en realidad, porque él parece lo que quiere es calmar la situación en que ellos estaban queriendo meter aquí a los macedonios, Gallo y Aristarco, ¿verdad? O sea, el cómo le están tratando, me parece que es una injusticia total, que no tiene nada que ver de lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso que aquí medio le están empujando y le están diciendo, bueno, calma mía, ya que tú Alejandro sube, lo empujan ahí hacia adelante, él enseguida, bueno, ya toma coraje una vez que ya está ahí frente a toda la gente, frente a todo el público, estilo el Areópago, ¿verdad? Y entonces pide silencio con la mano. Quería dar una explicación a la asamblea. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La primavera vino cargada de lluvia y por eso la tradicional audiencia del miércoles no se hizo en la Plaza de San Pedro, sino en el Aula Pablo VI, al cubierto. El Papa continuó con su catequesis semanal sobre las virtudes. En esta ocasión, reflexionó sobre la fe. La fede è il primo dono da accogliere nella vita cristiana, un dono che va accolto e chiesto quotidianamente perché si rinnova in noi.
Apparentemente è un dono da poco, eppure è quello essenziale. Además, el Papa pidió oraciones por las poblaciones de la región oriental de África afectadas por las recientes inundaciones. Más de 170 personas han muerto y 185.000 han sido desplazadas por las lluvias torrenciales. Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kenya la mia vicinanza spirituale in questo momento in cui una grave alluvione ha tragicamente tolto la vita a molti nostri fratelli e sorelle, ferendone altri e causando una diffusa distruzione. El 1 de mayo fue también la fiesta de un santo muy querido para el Papa Francisco y de hecho se tomó unos momentos para reflexionar sobre su ejemplo. Oggi, 1 maggio, con tutta la Chiesa facciamo memoria di San Giuseppe Lavoratore ed iniziamo il mese mariano. Pertanto a ciascuno di voi vorrei riproporre la Santa Famiglia di Nazareth come modello di comunità domestica, comunità di vita, di lavoro, di amore. Al terminar la catequesis, como siempre, lamentó los conflictos en Ucrania y Tierra Santa y volvió a denunciar que los únicos que se benefician son los vendedores de armas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
Yo soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino, soy la verdad. Yo soy camino y Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, y el Santo Espíritu En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Estamos con el versículo 34. Hablamos del motín, ¿verdad?, de los orfebres de Éfeso. Aquí está Demetrio. Demetrio es el que llama justamente a sus compañeros, los otros orfebres, ante una situación en que Pablo, después de haber predicado, comienza a tocar ciertas estructuras dentro de la religión de los griegos, es decir, principalmente de los efesios. Pero andas ahí voy el aspecto religioso que le preocupe, ¿verdad?, a Demetrio, sino que acuerda la situación es la cuestión económica. Entonces se acuerdan que en el versículo 26 mismo ya estaba diciendo, pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en toda casi la provincia de Asia, ese Pablo, ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses. El primer elemento que está utilizando aquí Demetrio es eso. Ese Pablo, Dalle, ¿verdad? Entonces, que está haciendo todas estas cosas. De esta manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada, y aquella a quien adoran todo el Asia y el mundo entero, terminará por quedar despojada de su prestigio. Bueno, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? El mirar un poco aquí esta realidad que nos está presentando Hechos de los Apóstoles, porque insiste no en el aspecto doctrinal, sino que solamente está insistiendo en el aspecto de los intereses, y peor todavía, los intereses humanos que se refieren específicamente al aspecto económico. Ciertamente, Ñande Copecha ya lleva la opocón de bolsillo, ve con la gente enseguida yo pomo, ¿verdad? Y con la Ñande gusta más. ¿Por qué? Y porque, como decían los grandes latinos sobre todo, prima vivere dopo filosofare, o sea, primero nosotros luchamos, ¿verdad?, por nuestra sobrevivencia,
yacaruaná, yaicoaná. Y entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, nadie se va a poner ahí a filosofar o esas cosas. No. Justamente como sucede lastimosamente entre nosotros. Y por eso que a mucha gente, sobre todo a los políticos, etcétera, etcétera, les conviene que exista la pobreza, les conviene que exista la ignorancia. Porque opega estoy purún de jefe, entonces yo en bourra me metan delante de soquetemía, me metan delante de planillerismo, apeche chico. Y entonces absolutamente nosotros no somos capaces de salir adelante, pero porque vivimos en la dignidad de los hijos de Dios. Apenas no la Pablo la owa, y entonces le lleva hacia el camino de la dignidad. Y entonces Demetrio aquí salta enseguida. Cuadaña de comenina, cuabe o un palomitame, o esa pe, ahí se ve que tuve mañana de ella por la ella posea. Pero después, como se dan cuenta, Demetrio va mezclando también las cosas y le mete otros elementos que hace soliviantar incluso al pueblo contra Pablo y contra sus seguidores. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías. Pero, sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella. Y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide.
pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí. No ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Vete en paz y no peques más.
detengo, tu gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz, todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos viendo este capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 34 principalmente hoy subrayamos, pero en cuanto advirtieron que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas: ¡viva la gran Diana de los Efesios! Y entonces así, queridos amigos, nosotros estamos viendo que todo el accionar de Pablo mueve las estructuras. Es decir, Pablo, que era también un perseguidor de los cristianos, sin embargo, cuando se deja tocar por Dios, entra en comunicación con Dios. Primero cambia él. Él comienza a anunciar, comienza a predicar, y él ahora es el motivo como Dios sobre todo utiliza para llevar a través de su prédica, en este caso ya a los griegos, a los de Éfeso. Son los efesios los que están escuchando, pero como toda predicación no siempre va a ser fácil, porque siempre toca algunos intereses. Evidentemente, la propuesta del Evangelio nos llama al cambio. Es por eso que también sabemos que en nuestra sociedad, desde con la enteroete a la gente veñan de Yarañe lleva. Desde hoy la enteroete a la José Bemisa Javetena en 2000 oye
Daí hoy la entero de teos enduceos mi obispo y hueca a cupebe mía. ¿Por qué? Y porque te toca la conciencia, te toca el corazón, te toca la vida. En síntesis, oye, ponan de ginan, va para la reyapo, ahí no te la reyapo, no. Y ahí entonces, es lo mismo que está sucediendo aquí. Entonces tenemos que mirar las actitudes en realidad de lo que Pablo está queriendo transmitir y le está diciendo a estos de Éfeso. Entonces los efesios escuchan y estas personas por lo menos parece que es acierto con las ellas, oye, esa y comienzan a cambiar. Pero todo cambio después también trae sus consecuencias. Y la consecuencia en este caso no le conviene principalmente a este personaje que encontramos aquí en este capítulo 19, ¿verdad? Que se llama Demetrio. Entonces enseguida hemos ido. Íbamos a darle lo mitad. A ver, peyugue, ñañembuatique. Jaque, oí, vete, aipo, ese Pablo, pues oye, y oí así, ese fulano de tal, ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses, porque lo peor ya por ahí no. Entonces, ahí mañana de la de negocio, naña vende y man bebé, coañan de Momboria Juta, etcétera, etcétera. Entonces, vaya a botar la mitad. Añamos senso y guay. Diga tu hija de la opitada, veñan de apetebe, ñambodí parana, todo lo que sea. Y después entonces viene todo lo que nosotros ya sabemos y fuimos meditando también en estos días, ¿verdad? Cuando comienzan a soliviantar al pueblo, pero aquí pues está el problema que también nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ñande apetebe ahí está, y veis agua lleva. La dayaye sape allá opera de la diga tu la yacacua siempre ya pues bebé ñan de chapi añan de pitúa. ¿Por qué? Y porque parece que todos estamos dependiendo de personajes, porque fulano es tal, porque pega la ser partido, porque pega la ser líder, pega o meta ser trabajo, pega o meta ser peamos. Porque en síntesis siempre ñan de chapi añan de pitúa. Y entonces eso es lo que Pablo está haciendo. Y eso no le va a gustar a quien está al frente y se está aprovechando, ¿verdad?, de la ignorancia o se está aprovechando de la gente, se está aprovechando del pueblo. Entonces, por eso, cuando nosotros meditando este versículo 34 del capítulo 19, de hecho, los apóstoles es interesante. En cuanto advirtieron que era un judío, entonces todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas. ¿Por qué? Y porque justamente es como decir, porque la verdad de por sí, cuando uno comienza a entender, a mirar y a entender, después ciertamente que, como dice también San Pablo mismo, ¿verdad?, la verdad les hará libres. La verdad les hará libres. Y entonces quiere decir que la libertad que Pablo le está proponiendo aquí a los cristianos, seguidores, y no solamente a ellos, porque él predicando a estos griegos que son justamente de esta religión, ¿verdad? Porque cuando ellos están gritando viva la gran Diana de los Efesios, están gritando a Artemisa, ¿verdad?, que es la diosa de los griegos, una de las diosas principales que tenía una gran devoción ahí los de Éfeso. Así es que, queridos amigos, interesante cómo Tina lleva de los orfebres de Éfeso. Vamos a seguir sobre esto, vamos a seguir hablando y sobre todo procurando entender qué es lo que en realidad desde un contexto histórico Pablo nos está queriendo mostrar y nos está queriendo enseñar. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.